Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este segundo día del DHL Transportation Forum. Mi nombre es Mariana Villanueva y soy parte del equipo de diseño de soluciones de DHL Supply Chain México. Para los que se van integrando por primera vez, les adelanto que las pláticas han estado espectaculares. Nos encanta tenerlos con nosotros y les comento que estamos iniciando el segundo día de actividades de este tradicional evento que año con año rompe las fronteras de países y regiones. En verdad que ayer el día se me pasó como agua. Y como siempre, no podía faltar mi gran compañero Sergio Morales, quien de igual forma me estará acompañando en esta sesión. Muchas gracias, Mariana. Totalmente de acuerdo contigo. Esto se ha ido, el primer día se nos fue en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Morales y soy director de desarrollo de negocios en DHL Supply Chain México. Les comento que tenemos un gran panel para iniciar este segundo día. Y esta es una sesión que seguro va a captar la atención de todos los involucrados con las normas y regulaciones. Pero antes queremos recordarles que dentro de la transmisión virtual todas las conferencias están disponibles en 3 canales de audio: español, portugués e inglés. Y pueden hacer clic en el botón con el idioma de su preferencia que se encuentra en la parte de abajo de su pantalla. Una vez más, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta experiencia. Todas las opiniones son bienvenidas. Les recomendamos que agreguen el hashtag DHLTF2022 en sus publicaciones para que podamos seguirlas. Y bueno, continuando con esta sesión, es para mí un placer presentarles a la siguiente plática denominada Desafíos y Soluciones de la Carta Aporte. Un tema por demás importante que demanda de muchísima atención y seguimiento por parte de los distintos actores en este sector. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña Fernando García, socio de impuestos de Deloitte. Fernando cuenta con una amplia experiencia en impuestos corporativos y reestructuras internacionales, además de brindar asesoría en fusiones y adquisiciones. Actualmente forma parte del equipo de impuestos corporativos. Bienvenido, Fernando. Y acompañándonos en este panel también tenemos a Francisco Ruiz, director de sistemas de TUM. Francisco es un experto en el desarrollo de sistemas de información, enfocándose en el software para el ramo logístico. Francisco, bienvenido también. Y para poder moderar este panel nos acompaña Manuel Rodríguez, director de operaciones de transporte. Bienvenido, Manu, y mucho éxito. Este panel seguro tendrá la atención de muchos de los participantes. Muchas gracias, Sergio y Mariana. Gracias por la introducción. Bienvenidos, Francisco, Fernando, y bienvenidos a todos ustedes a este panel donde vamos a estar platicando de las reglas que ha habido en relación a los temas fiscales, principalmente relacionados a la digitalización de la carta aporte. Para empezar, Fernando, me gustaría que nos dieras un poquito de introducción o un poquito de contexto en cuáles han sido los principales cambios y qué estamos viviendo en la industria. Claro, Manuel. Pues mira, yo creo que partiría esta primera intervención en dos secciones. Una que es muy importante, carta aporte, porque es la que va a entrar en vigor ya en el corto plazo. Y otra, también hablar un poquito más de lo que son los FDIs como tal, complemento de recepción de pagos, etcétera, que también ha sido sin duda un reto para todas las empresas. Hablando de carta aporte, sabíamos que antes físicamente existía un documento que era el que acompañaba toda la mercancía. ¿Qué es lo que pretenden las autoridades? Tener mayor control. ¿Cómo se va a hacer esto? El CFDI todos lo conocemos, ahora ya es un documento electrónico que se basa en catálogos. Estos catálogos le sirven a la autoridad para poder tener mayor control y poder segmentar todo lo que está sucediendo con los documentos. Entonces, esta carta aporte, nada más para que nos demos una idea, un CFDI normal tiene 17 catálogos, una carta aporte tiene 18 catálogos, hablando de las aduanas, los productos, unidades de medida, etcétera. Entonces, toda esta parte de tener ya de forma digital la carta aporte inicia por ahí de finales de 2019, empieza en 2020. Estaban conviviendo, la realidad es que no se había dado por parte de la autoridad esta forma de hacerlo obligatorio.
Finalmente seguían existiendo ambos documentos. Para la mayoría de las empresas era mucho más sencillo tener el documento físico y controlar el documento físico que estar llenando todos estos documentos. Llegamos a 2021, a inicios de 2021, la autoridad lo que dijo es que a partir de junio 2021 iniciaríamos con carta aporte ya de forma digital. En aquel entonces existían 3 reglas, donde aparentemente podía ser algo tan genérico que con 3 reglas parecería que teníamos la forma de trabajar esto. La realidad es que cada empresa tiene su propia problemática, su forma de trabajo, sus operaciones, y obviamente 3 reglas en ese momento no daban para poder cubrir todo. De hecho, hubo una serie de reuniones, muchísimas reuniones de la mayoría de las empresas, tanto empresas como gremios, platicando con la autoridad, buscando que entendieran esa problemática y que cada empresa tiene sus diferentes temas y tiene que poder resolverlos de forma distinta y no cabía todo en 3 reglas. Se fue extendiendo el plazo, después de junio nos fuimos a septiembre, después nos fuimos a diciembre, y llegamos a diciembre y la realidad es que seguíamos sin tener ese contexto completo. Seguían las reuniones y la autoridad, al final, la última extensión que dio al plazo es hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre, que es un periodo de convivencia. ¿Qué significa periodo de convivencia? Que yo puedo emitir, ya estoy obligado a emitir el complemento carta aporte. Eso sí, ya entró en vigor el 1 de enero. La obligación ya existe. Lo que dice la autoridad es, puedes emitirlo y puedes equivocarte. Puede estar mal, no vas a tener consecuencias. No va a haber temas de no acreditamiento, no deducción, infracciones, etcétera. Ya tiene que estar emitido, puedes equivocarte, es lo que quiere decir el periodo de convivencia. Entonces, este periodo de convivencia termina el 30 de septiembre, entra en vigor el 1 de octubre ya de forma obligatoria y ahora sí cumpliendo con todas las reglas. Entonces, es muy importante que algunos de nuestros clientes sabemos que todavía no están necesariamente listos, entonces tenemos este periodo todavía de prácticamente 2 meses para cumplir con esto, porque yo creo que no se va a dar una extensión adicional. Puede ser que suceda algo como lo que sucedió con el CFDI 3.3 en aquel 2018, donde la autoridad nos decía, oye, ¿sabes qué? Tal vez de inicio no sea tan estricto en las revisiones, pero no voy a dar más extensiones. Yo creo que ya estamos en ese momento, donde no se va a dar un plazo adicional, entonces hagamos un último esfuerzo para llegar a esa meta, y si es que no llegamos, bueno, aceleremos el paso también para estar lo antes posible, ¿no? Esa es la primera parte, y creo que también bien relevante, ¿cuál es el tema? El tema de la carta aporte y la esencia de la carta aporte como tal no cambia, es demostrar la posesión de las mercancías. ¿Quién es el dueño de la mercancía? Cuando estoy trasladando entre 2 puntos distintos dentro del territorio de México. Entonces, hay 2 formas o 2 tipos de CFDIs que se pueden emitir para hacer la emisión de la carta aporte. Uno es ingreso, el otro es traslado. ¿Qué sucede con el CFDI de traslado? CFDI de traslado se trata de cuando yo tengo mi mercancía y la muevo con mis propios medios. Yo no contrato a nadie. Yo tengo mi avión, mi tren, mi camión, y yo voy a mover de mi almacén de la Ciudad de México a mi almacén en Monterrey mi mercancía. Entonces, como no es un ingreso porque no estoy prestando ningún servicio, simplemente yo estoy transportando, eso se llama un CFDI de traslado, donde yo simplemente digo, voy a mover mi mercancía con mis medios entre mis almacenes. No me autofacturo, si le queremos decir así. Yo me autofacturo, yo lo emito, yo lo recibo y simplemente estoy diciendo cómo lo voy a mover. A ese CFDI de traslado le tengo que agregar el complemento carta aporte. En ese complemento carta aporte tengo que incluir
qué mercancía estoy transportando, las unidades de medida, cómo está empaquetada, el origen, el destino, si son temas de seguridad nacional, por ejemplo, hay empresas que transportan spray para el cabello o aerosoles que por sí solos no tendrían ningún problema, pero por la clasificación que ya les da en sus catálogos la autoridad, ya son productos peligrosos, entonces ya conlleva otro tema que hay que hacer. Entonces ahí emito mi CFDI de traslado, si me hacen una revisión con ese CFDI con complemento carta aporte, demuestro que es mi propiedad y demuestro que estoy haciendo ese transporte. El otro tema es cuando yo contrato a alguien, yo contrato a DHL para que me mueva mercancía de mi almacén de la Ciudad de México a mi almacén en Monterrey, pero yo no tengo medio de transporte. Contrato a DHL, entonces DHL lo que tiene que hacer es emitirle un CFDI, este ya es un CFDI de ingreso, donde DHL me va a facturar el servicio que me está prestando, pero en ese servicio va a agregar un complemento carta aporte, y ese complemento carta aporte nuevamente incluye cuál es la mercancía, el origen, el destino, el empaquetado, etcétera. Y ahí ya DHL va a incluir los datos de quién es el dueño de la mercancía. Entonces, en caso de que le diga, de que detengan al camión de DHL para una revisión, va a poder demostrar que quién es el propietario, por qué lo están transportando, y en su caso, si fuera necesario algo más, ¿no? Esta parte también es bien interesante. ¿Por qué? Porque dentro de las pláticas que hubo con la autoridad, donde pudimos participar, otro de los temas es quién me va a hacer la revisión. Y hasta ahorita la respuesta de la autoridad es la revisión la va a hacer la Guardia Nacional. No te puede parar un policía de tránsito, no, es Guardia Nacional únicamente los que pueden hacer estas revisiones. Pero no me imagino las discusiones a nivel de el nodo 25 tenía que tener la clasificación 52 entre con todo el respeto que me merecen, pero entre un policía de la Guardia Nacional y el chofer que lleve el transporte. O sea, me parece que esa parte es muy complicada, sobre todo en el punto de que la autoridad pretenda retener la mercancía por una discusión que no necesariamente va a ser idónea en ese momento y en ese caso, ¿no? Entonces yo creo que este tema es bien importante, por eso como prestadores de servicios, como dueños de mercancías, tenemos que hacer todo lo necesario para que la información dentro de nuestros documentos sea clara, que no se presten a cualquier interpretación, a cualquier tema de, oye, si llevas una máquina de hacer palomitas, porque aquí dice que es una máquina de procesadora de maíz, ¿no? O sea, ser lo más claros posible para efectos de evitar esos temas, y más adelante hablaremos de las infracciones que no son, pocas. Entonces creo que es bien importante como antecedente, de ahí partimos y ahorita platicaremos muchos más temas, pero bueno, o sea, esa es la primera parte y de dónde viene todo el origen de este tema de carta aporte, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Francisco, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los principales retos en el momento de hacer esta implementación de estos cambios que nos platicaba Fernando? Sí, Manuel, Fernando. Mira, el primer reto fue trabajar en sinergia con nuestros clientes, porque bueno, siempre trabajamos con ellos, pero no había un conocimiento, una divulgación de este requerimiento de la autoridad entre todos nuestros clientes. Por supuesto tenemos clientes pequeños, clientes grandes con diferentes capacidades. Un DHL, un Amazon sí estaban preparados, incluso podemos decir que ellos nos marcaban el ritmo de cómo ir liberando nuestras soluciones, pero había clientes que de plano estaban en un desconocimiento total. Entonces organizamos algunas sesiones con la Canacar, con nuestra cámara, invitando a los clientes para que tuvieran una idea de qué es lo que tenían que hacer, de esta obligación que tienen ellos de compartirnos las mercancías que vamos a mover. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner nosotros a contar qué estamos embarcando.
se atrasaría el servicio y sería una responsabilidad nuestra. Entonces, bueno, se concientiza al cliente y se le ofrece de parte de TUM diferentes canales para que nos compartan esta información. Ese fue el segundo reto que tuvimos. El área de sistemas tuvo que desarrollar pues ahora sí que en un tiempo récord, una solución multicanal para que en función de las diferentes capacidades de los clientes nos pudiera mandar la información. El cliente que con menos recursos pues nos manda un layout, bueno, un archivo de Excel conforme a nuestro layout. Hay clientes que tienen su propio layout, entonces tuvimos que hacer dentro de nuestra solución un mapeo entre el layout del cliente y nuestro layout. Algunos clientes que ya tienen una estructura más avanzada nos colocan un web service que consumimos nosotros y así de manera automatizada ya tenemos la información. Y finalmente también les ofrecemos un portal donde ellos pueden capturar la información que vamos a mover para los que ni siquiera tienen la posibilidad de subir un archivo de Excel. Entonces, bueno, fueron los principales retos y hacerlo en tiempo. Pese a que hubo prórrogas el año pasado que lo mandaron hasta 1 de enero para entrar al periodo de transición, sí fue muy poco tiempo. Nosotros contábamos con que nuestro proveedor nos iba a hacer esta solución multicanal, pero percibimos como que no iba a salir a tiempo, el pack estaba sobrepasado y tuvimos que hacer nosotros esta solución. Creo que es bien interesante esto que platicas, porque esta regla ha involucrado muchos factores, un tema de coordinación desde el transportista, el cliente y el mismo pack. La información tiene que ir fluyendo en los diferentes niveles y eso pues le agrega toques al proceso y le agrega una complejidad adicional. Y la otra cosa que platicabas, el tener estos diferentes espectros de una empresa multinacional que tiene sistemas robustos, que puede hacer interfaces, hasta una empresa más pequeña que no tiene los mismos canales de comunicación, y así también para la industria de transporte, para los transportistas. Definitivamente no es lo mismo para una empresa que tiene 1000 camiones que otra que tiene 25 camiones, ¿no? Entonces, esto que platicas de las diferencias de los tamaños de compañía y los diferentes involucrados en la solución, creo que ha sido algo que como industria hemos coordinado y ha sido un reto súper importante. Fernando, regreso contigo al tema de las multas. ¿Qué pasa o qué va a pasar a partir de que termine este periodo de convivencia en el que estamos? Si de repente no logré conseguir todo este proceso de coordinación y no salgo con la carta aporte, ¿qué puede pasar ahí? Sí, mira, antes de pasar a las infracciones, creo que platicaría un poquito de algunos temas que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que se ha complicado con las empresas? Pues de pronto desde el tema de poner quién es el chofer, cuál es el número de su licencia, porque de repente nos dicen las empresas, oye, el chofer que iba a ir se enfermó, no llegó. Y ya tenía todo listo, y ahorita ya está el camión cargado, no lo puedo dejar, tengo que mandar a alguien más. ¿Qué hago con mi carta aporte? Y bueno, o sea, locuras como esas, ¿no? O clientes que nos dicen, yo no sé cuánto le voy a cobrar. Yo salgo hoy y voy a llegar, tal vez en 15 días a China con la carga, porque voy a utilizar todo tipo de transportes. No sé cuánto le voy a cobrar, pero hoy me obligan a emitir un CFDI de origen con un monto que desconozco. Entonces, ese tipo de cosas son las que están generando un tema bien complicado. Ahora ya, pasando un poquito a cuáles son las consecuencias de no hacerlo, que son varias, o sea, y a lo mejor vamos a decir, la más fácil es la multa, porque es una multa que va de los 700 pesos a los 14,000 pesos por documento que no lleve complemento carta aporte o que el complemento carta aporte esté mal. ¿Quién decide si son 700 o son 14,000? La autoridad. Y es totalmente decisión de ellos
saber si te van a poner una multa de 14,000 o de 700. Y entonces, por documento, platicábamos hace un rato que estábamos aquí afuera, ¿cuántos documentos estás emitiendo? Otra de las consecuencias también de esto es, antes se hacían cartas porte o CFDIs que estaban, incluían todas las operaciones de la semana, del mes. Hoy la autoridad dice no, necesito un documento por operación. Entonces estamos hablando de, en algunas cuestiones que pasaron de los 700 documentos a los 8,000 documentos diarios. Entonces, controlar eso también es imposible. Bueno, no imposible, tenemos que hacerlo, pero bueno, el reto es complicado. Ahora imagínate por un momento que emitiste 8,000 documentos de forma incorrecta y la autoridad te dice, te toca la multa de 14,000 pesos porque yo dije que te toca la de 14,000 pesos. Pues ya multiplica el 8,000 por 14,000, ya nos da un monto bastante relevante y digo yo, y ese puede ser la menor, con todo y lo que pueda representar, que es muy complicado. ¿Cuáles son las otras consecuencias? Las otras consecuencias son la no deducibilidad y el no acreditamiento del IVA. Si yo esos 8,000 documentos los emití de forma incorrecta, a quien estoy metiendo en un problema es a mi cliente, porque él va a recibir un documento que no va a ser deducible y no va a ser acreditable. Y seguramente va a regresar y me va a decir, oye, está mal el documento. Me va a costar nuevamente mandar cancelar 8,000 documentos y volver a timbrar 8,000 documentos. Ya llevo otro costo por volver a hacerlo. No obstante eso, ya lo estoy emitiendo fuera de tiempo. Si lo estoy emitiendo fuera de tiempo, puede seguir teniendo el mismo problema de no deducibilidad y no acreditamiento. Y aparte me puedo llevar otra multa por emitir documentos fuera de tiempo. Y el que pudiera parecer, me parece el más grave sin duda, es el que nos retengan la mercancía. Ya platicaba un poquito hace rato, no sabemos cómo estará ese tema de las revisiones, quién las va a hacer, qué conocimientos tenga, qué capacitación le tendremos que dar nosotros a nuestros transportistas, a nuestros choferes, a pilotos, a quien sea, para que en ese momento, son artículos perecederos y ahora resulta que por una coma que alguien que me está revisando piensa que no debe de ir, me va a querer retener la mercancía. Me parece que esa es la parte que puede ser más complicada, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, no son fáciles de solventar, entonces, por eso insisto yo en que hay algo que tenemos que hacer para acelerar el proceso de que estemos listos, de que los packs hagan las pruebas, de que todo esté en orden cuando empecemos, por esa consecuencia que puede llevar, ¿no? Fíjate que el tema de volumen definitivamente ha sido algo que ha estresado otra vez de manera integral a la industria, porque no termina siendo un tema solamente de sistemas o un tema operativo, termina impactando también a las áreas de Contraloría, por ejemplo. No importa qué RP tengan las empresas, pasar de procesar 800 a 25,000 facturas tiene un impacto muy claro en el trabajo del día a día, ¿no? Y como tú lo mencionas, hay todavía ciertas áreas grises donde nos estamos moviendo en temas de qué pasa en las cancelaciones, qué pasa si de último momento el operador no puede por un tema de enfermedad o porque pues, el mundo de logística es dinámico y hay una infinidad de escenarios por las que pudiera haber un cambio de último momento. Creo que esa todavía es una de las partes que estamos como trabajando o estamos como pendientes de implementar. En ese sentido, ¿vislumbras que en el corto plazo haya todavía reglas adicionales o que haya cambios en esta implementación? Hemos escuchado incluso a través del mismo gobierno que podría haber ciertas excepciones para temas de perecederos. No sé en qué punto estamos para considerar que pueda haber cambios.
No, la realidad es que sigue, o sea, siguen las negociaciones. Estamos todavía, honestamente, yo creo que a la mitad del camino. Conforme van publicando reglas en general, siempre viene algo relacionado con carta aporte. Empezamos desde los temas de primera milla, segunda milla, última milla, donde cada uno lleva su propia problemática y entonces tuvieron que empezar a sacar reglas. O sea, han salido, yo creo que si no me falla la memoria, alrededor de 15 cambios desde marzo para acá, como 45 o 50 cambios desde diciembre para acá. ¿Por qué? Porque es tan dinámico. Las empresas siguen presionando a la autoridad porque no hay reglas suficientes. Está el tema, por ejemplo, de, oye, un Uber que al final esté entregando mercancía, de inicio tendría que emitir carta aporte porque está prestando un servicio. Entonces, o los señores, al final a lo mejor ya no las empresas, pero hay personas que agarran su bicicleta y dicen, oye, yo te ayudo, Amazon o Mercado Libre a entregar. Ellos tendrían que llevar una carta aporte. Entonces viene todo este cambio, vienen saliendo las reglas, lo que ya dijo la autoridad es, oye, pues lo que es paquetería de última milla ya no necesariamente tiene que tener una carta aporte, y venían otras problemáticas como si es alguien en el aeropuerto, forzosamente va a tener que llevar carta aporte porque ya es ya es federal, ya es territorio federal estar en el aeropuerto. Ujú. Aunque salieras a una cuadra del aeropuerto a entregar, ya estabas cruzando vías federales, entonces tendrías que llevar carta aporte. Entonces ya, toda esa parte ya dijo también la autoridad, oye, sí puedes hacerlo y si no cruzas más de 20 kilómetros, entonces se considera que sigue siendo transporte local y entonces pues no necesariamente tienes que llevar la carta aporte. Entonces siguen existiendo los cambios, se sigue actualizando. Yo creo que de entrada de aquí al 1 de octubre vamos a tener que seguir muy atentos a ver qué otro tipo de cambios se van dando y más allá, después del 1 de octubre, estoy totalmente seguro que van a seguir existiendo cambios, porque hoy en día las reglas me parece que no siguen siendo suficientes para la operación de tantas empresas, de tantos tamaños, de tan diversa, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir cambios. Estoy seguro que no va a cambiar la fecha de entrada en vigor ya no cambia, pero vamos a tener que seguir muy atentos porque los cambios van a seguir sin duda. Ok, hay que estar listos y hay que estar listos pronto. Correcto. Eh, Francisco, Ujú. a nivel porcentaje de la parte que tienes, déjame decírtelo así, automatizada o que tienes a través de interfaces en una empresa del tamaño como la de TUM, ¿qué porcentaje dirías que ya está con este proceso de interfaces y qué porcentaje está en un tema eh, pues semiautomático, si quieres? Estamos pensando en un 75%. Sí, muchos clientes, incluso algunos clientes de empresas públicas, no nos están compartiendo aún la información que necesitamos para realizar nuestro complemento de carta aporte. Entonces, pues incluso nosotros estamos detrás de ellos, pidiéndoles que por favor ya nos compartan esta información. Las mismas empresas públicas también Sí. están sufriendo Ujú. con las propias Sí. implementaciones. Así es. Y también, bueno, quería agregar, comentabas de que las áreas de Contraloría se ven afectadas, sí, es muy cierto ese punto. Y adicional tenemos el tema del flujo del dinero. El proceso está tomando más tiempo, entonces también los pagos nos están llegando retrasados. Entonces es una afectación importante para nosotros. Claro, y ahí retomo el punto que platicaba Fernando. Incluso en las diferentes maneras en las que se hacen los acuerdos comerciales en México, si yo te cobro por kilómetro, si yo te cobro por metro cúbico, si te cobro una renta mensual, si te cobro un flete, pues estos diferentes tipos de maneras de hacer negocio no están todavía aterrizadas en la regla
y eso hace que pues complique justamente el tema importante para todos nosotros, que es el flujo de efectivo Sí. al final, porque tienes que hacer correcciones, tienes que hacer ajustes, y el tema del volumen que platicábamos, pues definitivamente transaccionar miles de facturas pues tiene un impacto pues incluso humano. En ese sentido, ¿qué ha representado a nivel recursos, a nivel gente? ¿Han tenido que contratar? ¿Han tenido que... Sí. ¿Cómo ha estado esta parte para ustedes? Sí, el área de crédito y cobranza ha tenido que reclutar más personal porque hay clientes que en sus requerimientos está que les mandemos incluso el XML, el PDF, la representación gráfica, ¿no? Digamos del Ujú. XML, y entonces pues, nuestros sistemas no tenían un módulo para consúltate todos los PDFs y bájalos en una carpeta, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que desarrollar eso para agilizarles un poquito el trabajo, pero aún así se requirió el reclutamiento de personal adicional. Y creo que este tema ha sido particularmente doloroso para los transportistas más pequeños, Ujú. donde no tienen Correcto. una estructura administrativa tan importante, y ahora tener que cubrir 24/7 la operación, pues representa que si un camión tiene que salir a las 2 de la mañana, pues debes de Así tener es. a alguien que tenga las herramientas para generar Sí. los FDIs, y bueno, es una complejidad adicional. Sí, había antes personas que despachaban por adelantado el servicio, generaban su factura, bueno, su CFDI de traslado en su momento, que como Así lo es. extrañamos poderlo utilizar, despachaban por anticipado y ya se iban, ahí dejaban la documentación para el conductor que se lo llevara, ¿no? Ahora, como bien señalas, tienen que hacerlo en el momento en que se va a realizar el despacho, o incluso cuando la unidad termina de de ser cargada en las instalaciones del cliente, en ese momento se tiene que generar el CFDI con el complemento carta aporte, y ahora se los tenemos que mandar por una aplicación web que también le desarrollamos a los conductores para que viajen, dado que es permitido presentar en medio electrónico la Esa es factura otra, electrónica. Entonces ahí tuvimos que proveer a nuestros conductores, aparte del equipo de rastreo que traen, de un celular, porque obviamente no van a no ponen el suyo muchos de ellos, ¿no? Claro. Ujú. Sí. Y perdón, nada más rapidísimo, ahorita aprovechando el comentario de Francisco, también ese es otro tema, el tema de la seguridad. O sea, aparte de lo que se le reclamó mucho a la autoridad, o las discusiones iban orientadas en el sentido de, me estás obligando a llevar una lista de todo lo que llevo, y quién me va a garantizar a mí la seguridad, y de que no me van a estar esperando para revisar a ver la lista y a ver qué camión es el que Sí. agarran o qué camión es el que no agarran, ¿no? Y entonces, de repente la respuesta no era satisfactoria porque, bueno, decían, oye, pero no le ponemos montos. Híjole, pues está bien que no le pongas montos a la carta aporte, pero si le pongo la descripción de todo lo que llevo en la caja del tráiler, entonces, y ese tema sigue siendo no satisfactorio, el cómo van a garantizar la seguridad de todo esto, ya con un listado que llevas ahí de la información, Sí. ¿no? Creo que también ese es otro tema bien importante, y como decía ahorita Francisco también, vas a llevar el documento en XML, o necesariamente tendrás que llevar la representación gráfica. La realidad es que la regla como está, puedes llevar el XML que nadie lo puede ver así a simple No, vista, necesitas pero estudiar bueno, un poquito. Ajá. necesitas, pero lo puedes hacer así, y ese puede ser un tema de, pues, garantizar de que no lleves un listado de las cosas, ¿no? Pero nuevamente, y el día que te lo revisen, quien te lo revise también va a tener la forma de revisar un XML, o qué va a pasar ahí, ¿no? Sí, Sí. esas lagunas que siguen quedando. Desde tu punto de vista, Francisco, ¿cuál es todavía el tema que nos está costando más trabajo como industria? ¿O cuál es el tema que crees que todavía tenemos como pendiente de resolver en esta implementación? Bueno, cuando empiece la obligatoriedad, pues, hay un riesgo total, bueno, muy grande, de que la información que nos compartieron nuestros clientes no coincida con lo que finalmente embarcamos. No, ese escenario
como comenta Fernando, no está claro para nosotros. No sabemos qué va a hacer la autoridad, si inmediatamente nos van a castigar o a penalizar por esta diferencia. Entonces, por eso que sí, el transportista no debe de ser quien capture esta información, porque si no va a ser su culpa, ¿no? Ajá. Entonces, por eso que es la obligación de nuestros clientes que nos manden esta información. Es lo que más me preocupa, pienso yo en este momento. ¿Qué va a pasar? De acuerdo, y como platicábamos, pues queda poco tiempo Sí. para solucionar estos temas, entonces hay que estar definitivamente muy atentos. Vamos a cerrar esta parte y Ujú. vamos a iniciar con una brevísima tanda de preguntas y respuestas. La primera pregunta que traigo es, ¿qué se tiene que hacer en caso de que en un mismo camión se tengan varias paradas? A nivel, ya es pregunta para los dos, en este escenario, ¿cuál sería la solución? Un camión, tenemos varias paradas. Ahora sí que depende. Si toda la información está disponible de qué vamos a ir recolectando o entregando desde el principio que se va a realizar el servicio, con un solo CFDI se podrá trabajar en la parte de los nodos de la cantidad transporta que el SAT señala. Ahí se puede poner qué mercancía se va moviendo de qué origen a qué destino. Ya ese es el escenario más sencillo. El ideal. Bueno, y el ideal y sencillo entre comillas, porque Sí. la complicación sería para nuestro cliente tener claro qué vamos a recolectar y qué vamos a entregar en cada uno de los puntos que toca la ruta. Ahora, ya escenarios más realistas, desafortunadamente, que no sabemos qué se va a recolectar o qué se tiene programado, qué se va a recolectar y qué entregar, sí tendríamos que estar haciendo una sustitución en cada punto cuando recibamos la actualización de la información, hacer una sustitución del CFDI por uno nuevo, que obviamente no infle la cartera, la facturación, sustituya, esté claramente referenciado el documento al que estamos sustituyendo, y que venga la nueva información de las mercancías que vamos a mover entre cada origen y cada destino. Sí, correcto. Yo creo que ahí nada, esa justamente es la complejidad que existe. Hay clientes que nos platican que ellos me dicen, oye, ¿yo qué le tengo que poner? Porque yo salgo con mi camión lleno en la mañana y voy repartiendo en las tiendas y voy cambiando el producto. Yo no sé cuánto voy a dejar en cada lugar. ¿Qué le tengo que poner? O sea, ¿cómo, cómo si le pongo 5 productos en la primera tienda y al final fueron 2, entonces los otros ya no los tengo soportados o qué voy a hacer, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, y siguen saliendo reglas, ¿eh? La regla dice, oye, puedes poner como origen y destino el mismo. Si es que no tienes ese tema de identificación de cómo lo dejas, pones el mismo origen, el mismo destino y pues simplemente terminas tu ruta y sabes que puedes llegar todavía con mercancía. Pero ahí es donde empieza, oye, está bien, pero ¿qué pasa cuando en el segundo punto recojo mercancía que yo no sé cuál es? Porque hasta que llegue ahí Sí. me van a decir qué es. Y entonces ahí ese comentario de Francisco es correcto. Oye, entonces en ese momento tengo que hacer una sustitución de la factura porque sí llevo mercancía con la que salí, pero que no voy a entregar ahí. Y estoy ahora adicionando nueva mercancía. Entonces, en algún momento tiene que estar todo dentro de la carta aporte. Entonces, así de grave puede ser que puedes emitir una sustitución de factura 5 veces en el día porque tocaste 5 lugares distintos y agregaste mercancía. Entonces, los nodos existen, pero la complejidad de la operación puede ser tantos casos como te quieras imaginar, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que Sí. ustedes los conocen? Y la verdad es que lo interesante es que no estamos hablando de escenarios remotos o No, excepcionales, no. es parte del día a día. Y regreso al tema administrativo, porque si ya lograste, tienes un muy buen equipo y ya lograste hacer esa sustitución de ese documento, pues ahora a nivel administrativo tienes que cachar el documento que cancelaste, tienes que tener cuidado en temas fiscales, Sí. tienes que tener cuidado en temas de cobranza, en temas de ingresos. Entonces, creo que hoy como nunca la industria está pasando este tema de complejidad administrativa
seguramente nos va a empujar de alguna manera a profesionalizar ciertas áreas dentro de los transportistas o dentro de las compañías, porque ya lo requiere toda esta complejidad Sí. administrativa que estamos sufriendo. Voy a tomar otra pregunta que nos están haciendo por acá, y es ¿qué pasa en caso de que estamos haciendo un servicio, el servicio por alguna razón se tenga que cancelar, llegamos al centro de distribución, hubo un rechazo total o tal? ¿Qué pasa con la mercancía que tiene que regresar al punto de origen? ¿Tenemos que sustituir? ¿La misma carta aporte nos ampara? En ese escenario, ¿cuál es su opinión? ¿Qué tiene que pasar ahí? Bueno, la carta aporte dice origen y destino. Entonces, si hay un regreso, cambia el destino. Pensaría yo que se tiene que hacer la sustitución del documento señalando el nuevo destino. O Ah, tal vez algún documento adicional. ¿Por qué? Y a lo mejor déjame, a Ujú. lo mejor estamos hablando de un tema distinto, pero también nos ha tocado la pregunta de, yo sí tengo el origen, mi centro de distribución y el destino, el almacén de mi cliente. Y resulta que llego con 50,000 productos y el cliente lo revisa y me dice, te regreso 10,000. 10,000 no cumplieron con el estándar o cualquier situación, y entonces se tiene que regresar el camión con 10,000, pero el destino ya estaba, que era el ujú. almacén de mi cliente. Entonces esos 10,000 de regreso no tendrían un soporte. Entonces ahí, si contrataron a DHL para que hiciera el servicio, por eso decía yo, tal vez ya es un transporte distinto. Oye, yo tenía pensado llevarlos y por eso te cobré. Regresártelos, los 10,000, ese ya es un servicio distinto y te tengo que emitir un nuevo CFDI por ese servicio para poder llevarlo. Si yo fuera con mis propios medios, entonces tendría que emitir en ese momento uno de traslado para decir, oye, ahora voy a mover de este almacén del cliente a mi almacén, pero no le estoy prestando servicio a nadie, es mi mercancía moviéndola entre destinos. Entonces, Ujú. nuevamente, ¿no? O sea, tanta complejidad en la operación que cualquier cosa puede llevarte a de repente sustituir, o de repente ya es un servicio nuevo y tienes que hacer una operación distinta, ¿no? Y otra vez, no estamos hablando de las excepciones que pasan, esto es parte del día a Sí, día, correcto. Sí. y es, creo que ahora más que nunca el valor de las empresas que están robustas en ese sentido, pues empieza a tomar mucha relevancia, ¿no? Totalmente. Voy a pasar a una pregunta más, que creo Ujú. que va a ser de nuestras últimas preguntas. A nivel packs, ¿ustedes sienten que los packs ya están listos con todas las reglas? ¿Todavía hay áreas de oportunidad? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Bueno, nuestra experiencia con el PAC sí, definitivamente pudimos salir con la carta aporte en tiempo. Sin embargo, para la adopción del CFDI 4.0, en el caso de nuestro PAC, se ha tomado un poquito de más tiempo. Nosotros ya quisiéramos tenerla implementada, pero ahí sí estamos dependiendo totalmente del proveedor. Sí, tenemos certeza que vamos a salir sin tema para, obviamente el 1 de enero. Mucho antes vamos a salir, pero sí, nos hacemos dependientes de ellos en ese sentido, ¿no? Ok. Y es un buen punto, ¿no? Entonces estamos también dependiendo del tercero, y eso otra vez es definitivamente un grado más de complejidad. Sí. Sí, Eh, totalmente. Tomo este tema de 4.0, este cambio de versión, ¿cuándo se tiene que dar? ¿Cuándo pasó? Eh, Sí, de hecho te iba a pedir unos minutos para poder compartirles esta parte también las nuevas versiones. Tenemos la entrada en vigor CFDI versión 4.0, pasa de 3.3 a 4.0. Complemento de recepción de pagos, pasa de la versión 1.0 a la 2.0. Y la constancia de retenciones, que pasa también de la versión 1.0 a la versión 2.0.
Estos 3 documentos entran en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, ese periodo de transición ya entró en vigor, no de forma obligatoria, el 1 de enero de 2022, pero tenemos esta transición durante todo el año también. Teóricamente, ya fueron ampliando los plazos por temas tan sencillos como el código postal. O sea, el código postal que lo tenemos sí. que poner en el recibo de nómina. Y entonces ahora vieron los memes de ¿quién te da la constancia? La autoridad. Y una vez que la tengas, ¿a quién se la das? A la autoridad. Como que también falta todo ese tipo de temas, no había citas, hubo una empresa que me dijo, oye, me dijeron que me daban una cita para todos mis empleados. Voy a parar mi operación para que vayan todos mis empleados a recuperar su código postal. Eh, O sea, es complicado, ¿no? Entonces ya nos fuimos a el 1 de enero de 2023. Creo que esos temas son bien relevantes. El tipo de información que nos piden adicional, sobre todo en complemento a recepción de pagos, es muchísimo. Yo siempre que platico con mis clientes les digo, es un tema de toda la empresa. No es de impuestos porque son CFDIs, no es de TI porque son recibos electrónicos, es toda la empresa que tiene que participar y si no lo hacemos así, no lo vamos a lograr. Los temas relevantes nuevamente son las infracciones y la no deducibilidad. Las infracciones pues también no es poca la multa. La no deducibilidad y el no acreditamiento creo que es lo más complicado. Y en esta parte también me gustaría comentar el tema de la cancelación, que también el tema de la cancelación de CFDIs, híjole, es un sufrimiento este año. Pero a manera de resumen, podemos cancelar CFDIs de 2021 y anteriores durante todo 2022. Aprovechemos esa ventana que nos dio la autoridad para saber si tenemos que cancelar algo. Después del 1 de enero de 2023 ya no se van a poder cancelar CFDIs anteriores a 21 y los de 22 hasta la declaración anual, que es marzo. Y seguramente ya no va a haber una ventana adicional. El tema de eso es, si no los cancelo o los cancelo fuera de tiempo, la multa es del 5 al 10% del valor del CFDI. Entonces, sí están bien complicadas las reglas. Cada nueva versión de la miscelánea no lo están moviendo, no lo están cambiando. Entonces, muy atentos. Por supuesto que en Deloitte estamos para servirles y ayudar a todas las empresas. Pero sí tenemos que estar muy atentos porque nos cambian las reglas y tenemos que estar listos y dependemos, como decían ahorita Manuel, Francisco, del PAC, del cliente, del proveedor, del SAT. Dependemos de 1000 cosas, entonces tenemos que estar muy listos, ¿no? Fíjate, de este cambio de reglas que comenta Fernando y de los PACs, nos hemos topado con que validaciones, bueno, esto es campos que ya son opcionales. En el caso del complemento carta aporte, algunos de nuestros clientes nos lo están pidiendo de manera obligatoria porque claro. su PAC trae la validación de nuestras facturas, bueno, realiza la validación de nuestras facturas y para ellos como que no actualizaron su solución y consideran que todavía campos como el municipio y la localidad son obligatorios cuando ya son opcionales. Pero entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional para adaptar nuestra facturación a clientes donde todavía lo consideran obligatorio. Definitivamente es un tema complejo. Podríamos seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo. Me voy a quedar con el último comentario que hiciste. Este tema tiene que ser abordado de una manera integral en las compañías. Tiene que tratarse de una sinergia entre clientes, proveedores, impuestos, sistemas, operaciones. Es un tema complejo y requiere la colaboración de todas las partes para poder estar listos para la implementación. Muchísimas gracias por su participación y espero que hayan disfrutado el foro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué interesante tema. Efectivamente, hay un sinnúmero de cambios y desafíos en el sector que son relevantes para nuestros socios transportistas y para nuestros clientes. Y me parece que no soy la única que ha quedado gratamente sorprendida por todos estos temas.
Muchas gracias a todos los que se conectaron y sobre todo por hacernos llegar sus comentarios. Sin embargo, es momento de continuar con nuestra siguiente plática en este segundo día de actividades en la edición del DHL Transportation Forum. Gracias a Fernando y a Francisco por habernos acompañado y compartirnos su experiencia y puntos de vista. Finalmente, también quiero agradecer a Manu por facilitar la conversación de tan agradable manera. Y además de agradecer a nuestros invitados, los invito a continuar con las sesiones del día de hoy. Y aprovecho para recordarles que el hashtag del evento es #DHLTF2022. Así que no se olviden de compartir sus experiencias y comentarios sobre este segundo día en sus redes sociales. Y de invitar a sus colegas y amigos a participar mañana de nuestras actividades. También les llegará un correo con una encuesta, la cual les pedimos por favor nos ayuden a responderla para considerar sus comentarios en próximas ediciones de este evento. Por favor no se vayan, volvemos pronto y aquí los esperamos.